Conocer e investigar a la depresión es uno de los desafíos de nuestro tiempo, considerada como uno de los problemas de salud mental más preocupantes en nuestro país. Hay grupos de científicos que la investigan a través de diversos abordajes. Hoy conoceremos trabajos de Facultad de Psicología que intentan explorar el funcionamiento cerebral en humanos con este tipo de trastornos. Además, presentamos el desarrollo del núcleo de ingeniería biomédica para diagnósticos pulmonares. Conoceremos el banco de sangre del Hospital de Clínicas y el camino de las donaciones que ayudan a salvar otras vidas. También recibiremos en estudios a los integrantes del Club de Ciencias del Liceo número 1 de San José, distinguidos a nivel nacional e internacional por su desarrollo para controlar la calidad del aire. Y cerramos con investigaciones sobre la obesidad. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. La idea hoy es retomar prácticamente desde el punto en el que culminó un informe que el año pasado compartió con nosotros aquí Daniela Hirschfeld y tenía que ver con diversos abordajes que desde Facultad de Psicología se hacen para conocer esa interacción todavía muy misteriosa, por lo menos para nosotros los legos, que hay entre el soporte físico, nuestro sistema neurológico, y eso que definimos a veces como mente o como los procesos mentales. Y en esto se destaca un problema sanitario serio, que es la depresión. La podemos definir como una patología, como una enfermedad, como un problema, como un trastorno, como un tránsito. Lo cierto es que es un problema serio y que estamos empezando a conocer desde distintas maneras. Y hoy nos vamos a meter justamente en eso, en ver cómo desde Facultad de Psicología y con un abordaje que cruza muchas disciplinas, se trata de profundizar en esto, en las bases neurológicas de ciertos procesos y en este caso la depresión. Victoria Gradín, Alejo Acuña, investigadores de Facultad de Psicología, gracias por acompañarnos. Buenas. Y bienvenidos a Sobre Ciencia. Gracias por la invitación. Suena un poco extraño, pero sobre sabemos que es así, ¿no? Procesos fisiológicos, físicos, químicos que suceden en nuestro sistema nervioso y que se traducen en eso que definimos mucho más etéreamente como mente. Y por ahí va bastante el trabajo de ustedes. Sí, está muy buena la pregunta, Gustavo, y me parece que está bueno arrancar por ahí, ¿no? ¿Por qué estudiar el cerebro en esto que tiene que ver con la depresión, ¿no? Y un poco tiene que ver con que nuestro cerebro está por detrás de todo eso que nosotros experimentamos, de las emociones, los pensamientos, los recuerdos, de todo ese diálogo interno que nosotros tenemos en nuestra mente, de todo eso que nos recorre, digamos, introspectivamente por dentro. Hay una base biológica, nuestras neuronas están funcionando y hay todo una gran, digamos, hay una gran maquinaria bioquímica que está por detrás de todo eso, dando lugar a toda esa experiencia interna que nosotros sentimos, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos tratando de investigar, de entender cómo nuestro cerebro puede dar lugar a estos procesos emocionales, procesos mentales, y en particular a lo que ocurre en la depresión. Claro. ¿Cómo se investiga esto? Uno ve imágenes y en general el soporte físico, digamos, suelen ser esos cascos provistos de electrodos y sensores, pero ¿qué es lo que se mide en campos magnéticos, impulsos eléctricos? ¿Qué se chequea a través de todo esto? Sí, ahí un poco, como les comentaba Vicky, nosotros para investigar todo esto, cómo funciona el cerebro, digamos, utilizamos una técnica que se llama resonancia magnética funcional, ¿sí? La resonancia magnética es la típica técnica, por ejemplo, cuando vos te lastimás la rodilla y el médico quiere ver una imagen de tu rodilla, te manda una resonancia magnética. Es un aparato que tiene un campo magnético muy fuerte y que eso sirve para, se puede utilizar para obtener imágenes de distintas partes del cuerpo. Y así como podés sacar una foto, por ejemplo, de tu rodilla, también podés sacar una foto que muestre la actividad de tu cerebro en un determinado momento, ¿sí? Y con esa foto vos podés ver en ese momento en el que sacaste la foto, qué regiones del cerebro están más activas y cuáles menos. Y lo que puedes hacer es pedirle a una persona que haga una tarea que a vos te interese estudiar, como por ejemplo, no sé, sacar una cuenta matemática, claro, y ver cómo varía la actividad del cerebro de esa persona
a medida que va haciendo esa cuenta matemática, esa tarea que a vos te interesa, si le vas sacando varias fotos a medida que va haciendo eso, digamos. Ustedes usan el resonador del CUDIM, me quedó eso del informe del año pasado, creo que es el mejor en su tipo para este tipo de trabajos, ¿no? Es el único resonador de 3 Tesla, 3 Teslas el campo magnético, el único que tenemos en nuestro país, con ese campo magnético. Que lo estamos viendo en imágenes de cuando fuimos el año pasado, cuando fue Daniela justamente a hacer la cobertura, y vos dijiste fotos, ¿hay manera de ver una película en esto o hay que ir analizando secuencias de fotos? Generalmente es eso, o sea, analizan secuencias de fotos. Sí, vos le pedís a una persona que haga la tarea que sea y le sacás varias fotos a lo largo del tiempo mientras va haciendo eso. Siempre son secuencias. Hay algunas imágenes, y si les parece las podemos ver, que tienen que ver ya puntualmente con el trabajo de ustedes, que es, bueno, qué está pasando o qué muestran estas fotos en una persona que está atravesando un cuadro depresivo. Si la tenemos, podemos ver la primera imagen enseguida y nos cuentan qué se ve y ahí está, mira. En realidad esa primera imagen, esa no es nuestra, la siguiente que vas a mostrar sí. Esta muestra como más en general un circuito del cerebro que a nosotros nos interesaba mucho entender. Esta es la segunda, pero volvemos todavía a la primera. Volvemos un poco a la primera. Este es un circuito neural, el anterior, digamos la imagen anterior, que se llama red por defecto, Default Mode Network en inglés, y que es un circuito que a nosotros nos interesaba mucho investigar, porque es un circuito muy interesante. ¿Qué pasa con esta red? Esta red en general baja su activación cuando nosotros estamos prestando atención a algo del exterior. Por ejemplo, si estoy en una clase escuchando a un docente, un profesor, y estoy concentrada en lo que dice, esa red va a estar baja. En el momento que yo me distraigo, que a todos nos pasa, todos cuando estamos escuchando a alguien, de repente tenemos un lapsus y nuestra mente se fue para cualquier lado, esa red ahí sube su activación. Entonces, en general, sube su activación cuando yo estoy en procesos más internos, un poco más desconectada del mundo exterior y más hacia adentro, en procesos más introspectivos, recordando cosas, pensando sobre mí misma. Y entonces esa red es muy interesante, porque en la depresión, por ejemplo, algo que pasa es que la gente suele estar muy desconectada de lo que pasa afuera, está más volcada hacia el interior. Hay como mucho diálogo interno, que en general es negativo, en general es negativo sobre uno mismo, en general la persona no se quiere mucho, es como soy un fracaso, soy inútil, no soy tan bueno como los demás. Hay mucho de eso dando vueltas, a veces también se da lo que nosotros llamamos rumia, procesos rumiativos, que es que la persona le da vueltas y le da vueltas a los problemas en la cabeza, pero no saliendo de ahí una resolución de los mismos, sino más bien un desgaste anímico, es como que la persona no puede desconectar de todo eso y enfocarse en el exterior. Entonces, en general, está como la hipótesis de que esta red podría estar jugando un rol ahí, ¿no? En esos momentos en que yo me vuelco tan hacia adentro y que mi mente da vueltas y vueltas, podría haber una sobreactivación. Claro, predominando más de lo esperable sobre las funciones cerebrales. Exactamente. Y eso es un poco lo que nosotros encontramos, que es lo que estaba en la siguiente imagen. Ahora vemos entonces la segunda imagen, que es la propia de ustedes. ¿Y qué es lo que fueron encontrando mientras me vas contando? Lo que fuimos encontrando es que efectivamente vimos como más activación de esta red en personas con depresión y en particular en determinados momentos, porque las personas hacían una tarea adentro del escáner que tenía que ver con compararse con otras. Era una tarea social, una tarea en la que tenían que interactuar con otros. Y ahí habían momentos en que las personas se comparaban con otros a quienes veían como mejores que ellos. Y en esos momentos en que aparte las personas con depresión reportaban, decían que los hacía sentir como más intimidados, habían como más emociones negativas y más pensamientos negativos, aparece como más activación de esta red. O sea que claramente, a ver, todo esto son procesos, la investigación no resuelve ni en 4 muestras, ni en 4 meses un tema tan complejo como este, pero hay un rumbo que está marcado para profundizar claramente en esto, ¿no? Sí, sin duda. Nuestra idea es seguir con este tipo de estudios, no sé, ahí... Sí, exactamente. A ver, estas cosas son como granitos de arena. Recién estamos tratando de... O sea, todavía no estamos muy lejos de entender cómo funciona el cerebro, menos aún, digamos, qué es lo que pasa en un problema tan complejo como es la depresión. Entonces, todavía estamos como tratando de armar el puzzle, ¿no? Cada uno de estos estudios va aportando un poquitito para tratar de entender. Pero yo creo que algo interesante que estos estudios nos muestran, que vuelve al principio de lo que vos decías al principio, es cómo, gracias a estas herramientas, ahora estamos pudiendo conectar un poquito más el mundo de la mente y el mundo de lo biológico, que años atrás era como que parecían dos cosas como muy separadas, como que parecía, bueno, a nadie le cabría duda que el Parkinson, por ejemplo, es una enfermedad que tiene una base biológica, pero cuando uno se va a cosas emocionales,
como la depresión, a cosas que tienen que ver con esa experiencia interna, con los pensamientos, parece como una cosa mucho más desconectada de lo biológico. Y acá estamos viendo cómo no es así. Cuando hablamos de que se activa, no importa cuál, determinada área o determinada red o determinado circuito en el cerebro, ¿qué es lo que pasa fisiológicamente? ¿Hay un intercambio de sustancias químicas, de impulsos eléctricos, de las dos cosas? ¿Qué es lo que se describe en estos casos? Eso depende a veces de la técnica de cuál estés utilizando. En la nuestra específicamente lo que nosotros medimos es un correlato de la concentración de oxígeno en la sangre. Entonces cuando nosotros acá decimos que hay una región que se activa, significa que aumentó la concentración de oxígeno en la sangre que llega a esa región del cerebro que estamos viendo. Es un poco eso, sí. Pensar, digo, o sea, si me hacen una tomografía en este momento se mostraría una gran confusión. ¿Cuáles son los mecanismos, ¿no? que además determinan cómo se administra esa concentración de oxígeno o a qué área del cerebro? Es otro campo todavía, Sí. pero que todo se vincula. ¿Cuál es nuestro estado, digamos, el estado del arte a nivel global? ¿Podemos hoy explicar un proceso de una red neuronal o todavía estamos muy lejos? No hablo solamente del trabajo de ustedes, Sí. ¿no? Sino a nivel Sí. mundial. Se ha avanzado muchísimo. Gracias a técnicas, especialmente como la resonancia magnética funcional, se ha podido entender que hay como conjuntos de regiones que funcionan de manera como más acoplada y que parecen estar como al servicio de determinados procesos. Por ejemplo, esta red por defecto de la que hablamos parece tener que ver con esto, con más el pensamiento como más hacia adentro, no tan volcado hacia el exterior. De la misma manera hay como redes que parecen estar implicadas más en procesos atencionales, con prestar atención a un estímulo de afuera. Entonces, realmente, o sea, si bien es como que falta mucho, cuando uno mira hacia atrás, y mira, por ejemplo, 10 años hacia atrás, uno dice, uy, pero hemos avanzado. O sea, se acumulan conocimimientos cuando uno mira como plazos de varios años, de alguna forma, ¿no? Y en lo que hoy puede ser, a ver, estoy preguntando bien desde la ignorancia, pero desde la curiosidad, ¿no? En lo que hoy puede ser una solución ya aprobada, un tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que se intenta? Digamos, recuperar algunos equilibrios bioquímicos del sistema nervioso, por ejemplo. Sabemos que hay sustancias que pueden estar faltando y que su administración puede restablecer un circuito, ¿es eso? Depende a veces del caso, de la enfermedad, digamos, que vos estés estudiando. En la depresión, por ejemplo, los antidepresivos intentan como aumentar un poco la cantidad de serotonina, entonces se trabaja un poco desde ahí. Pero también hay algunos acercamientos que lo que buscan es, más allá de devolver el equilibrio a sustancias químicas en el cerebro, también como reestructurar un poco los circuitos, ¿sí? No específicamente, por ejemplo, aumentar la concentración de tal cosa o disminuirla, sino como modificar los circuitos del cerebro para que la persona pueda cambiar algunos hábitos que de repente no son tan saludables para ella. Yo una cosa me gustaría agregar algo ahí, porque a veces cuando se habla de modificar el cerebro, lo primero que se piensa es en fármacos, en medicaciones, pero por ejemplo, una psicoterapia también modifica nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro es permeable y está en interacción con el ambiente todo el tiempo y se va modificando permanentemente. El aprender el nombre de una persona, el aprender qué es la resonancia, por ejemplo, en este programa, ya implica que hubieron cambios moleculares que permitieron almacenar esa información. Entonces, por ejemplo, una psicoterapia también es un tratamiento que interactúa con nuestro cerebro, con nuestra biología y que eventualmente podría dar lugar a cambios positivos como podrían ser superar una depresión. Estas áreas del cerebro que ustedes describían cuando entrábamos en el tema de depresión, ¿son las mismas para todos? ¿Están identificadas, por ejemplo, con nombres? ¿Son regiones ya nominadas del cerebro? Sí, esta red que yo te mostraba es una red en general que todos la tenemos, que involucra, por ejemplo, regiones frontales, regiones más posteriores, toda una serie de regiones en el cerebro y eso es el mismo circuito, digamos, en todas las personas. Después, cómo va funcionando, digamos, varía de persona a persona y acá, comparando grupos de participantes, un grupo de personas con depresión y un grupo sin depresión, vemos esta diferencia, que en el momento en que las personas se comparan con otros y que empieza como todo ese diálogo negativo de uy, el otro es mejor que yo no soy tan bueno como los demás y demás, en las personas con depresión se estaría activando más ese circuito. De alguna manera, uno siente que lego, ¿no? Que estamos en las fronteras de conocimiento, para ustedes, bueno, es cosa cotidiana. ¿Cómo siguen estos trabajos? Si yo
tengo la suerte de contar con ustedes el año que viene. Me van a decir qué investigaciones están. Yo no te digo que van a traer resultados nuevos porque esto tiene sus tiempos y sus plazos, pero ¿por dónde va la etapa que están transitando ahora? Bueno, para empezar, es un problema el financiamiento, como ya se sabe, ¿no? Poder continuar con los estudios, digamos, por todo el tema del financiamiento. Entonces, siempre hay como mucha incertidumbre en lo que tiene que ver con eso, pero nos queda muchísimo por recorrer. Esto que estamos mostrando es el primer estudio de resonancia magnética funcional de nuestro país, el primero. O sea que tenemos un camino como muy largo por recorrer, muchas herramientas en las que se podría mejorar, tanto en la adquisición de datos como en el análisis. Estamos montando nuevas tareas de interacciones sociales, estamos pensando también en nuevos experimentos que tienen que ver con explorar más directamente esto de la rumia, que yo te mencionaba hoy, que a nosotros nos interesa mucho, nuevos experimentos que van a tratar de ver qué es lo que piensan las personas depresivas, a que la persona como reporte más directamente qué es lo que está pasando por su mente y tratar de asociarlo con lo que está pasando en el cerebro. Entonces, bueno, estas son algunas de las ideas que estamos tratando de implementar y para las que estamos en búsqueda de financiamiento para poder seguir adelante. Está bueno, no son estudios económicos, son aparatos complejos, hace falta incluso tiempo, horas hombre, maquinaria, etcétera, pero bueno, se hace lo que se puede y se le saca el jugo, además, ¿no? A lo que hay se le saca el jugo. Totalmente. Sí. Yo quiero cerrar esta nota por algo que tal vez lo debería haber dicho al principio, pero me gustó el abordaje, lo que destacaba, ¿no? Que transmitirle a la gente lo que es el cruce de disciplinas. Y quiero terminar diciendo, vos, Victoria, sos ingeniera. Originalmente Claro, sí, me recibí de ingeniera. Sí. ¿En qué especialidad? Civil estructural, Claro, nada que ver. Bueno, pero ahí está la base. Y Alejo, vos estás... Yo soy biólogo. Biólogo, y con posgrado en... En ciencias cognitivas. En ciencias cognitivas. O sea, hay todo un cruce de conocimientos que son imprescindibles para interpretar impulsos eléctricos, procesos bioquímicos, procesos psicológicos y demás, y en eso está la riqueza de la ciencia. Sí, Ni más ni menos. Sí, en este tipo de trabajos, en lo que es la resonancia, sí, se precisa como gente de muchos campos completamente distintos. Acá se necesita un cruce de gente que sepa de neurociencias, de gente que traiga la física, la matemática, lo computacional y gente que traiga lo psicológico, lo psiquiátrico. O sea, necesitamos todo eso interaccionando y dialogando para estos estudios. Y es la manera de tener la mirada de campo más amplia. Sí. Victoria Gradina, Alejo Acuña, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia, por contarnos todo esto. Y bueno, lo dicho, ojalá que tengamos chance de seguir avanzando un pasito más en nuestra próxima conversación. No, muchas gracias a ti ustedes. por la Hasta invitación. pronto. Cerramos el primer bloque de Sobre Ciencia. A la vuelta, ustedes ya saben, Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone aquí conmigo. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Continuamos con Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Momento de saludar a Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches para todos. Bien, bueno. Hoy tenemos contenidos que de una u otra manera se vinculan con la salud, ¿no? Desde algo bastante rutinario, porque tiene que ver con algo que todos conocemos, hasta ahí. Y el otro es tecnología de avanzada desarrollada en Uruguay, ¿no? Y arrancamos contigo, Alexandra. Sí, nosotros vamos a hablar de un proyecto desarrollado por el Núcleo de Ingeniería Biomédica, que es un grupo interdisciplinario que integra la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y bueno, uno de los principales objetivos que tienen es la formación justamente de recursos humanos para el desarrollo y el mantenimiento de equipos médicos que van a estar en los centros de salud, ¿no? Vamos a hablar en este caso de Impetom clínico, suena un poco a robot, robótico el nombre, pero bueno, es un equipo desarrollado para hacer un seguimiento del edema pulmonar. Recordemos que eso es cuando los pulmones se llenan de líquido, está pensado para pacientes que estén en el CTI y actualmente no hay un equipo
que no sea, hay lo que se llama, bueno, los rayos X, como para ver, bueno, cómo está la situación de los pacientes. No hay un equipo que pueda manejar justamente esto de manera constante y sin sacar a la persona del centro intensivo, ¿no? Bueno, hablamos con Pablo Sánchez, él es docente del Núcleo de Ingeniería Biomédica, y bueno, en esta primera parte del informe nos cuenta cuál es el objetivo del núcleo, nos cuenta cómo se vinculan justamente con la medicina asistencial, ¿no? Y también, bueno, nos da detalles de este proyecto que se llama INPETOM. El Núcleo de Ingeniería Biomédica es un instituto interdisciplinario que forma parte de las facultades de Medicina e Ingeniería. Tiene tareas de docencia en ambas facultades. Damos cursos tanto en la Facultad de Ingeniería para la parte de equipamiento biomédico, como para la Facultad de Medicina en la parte de informática médica y todo lo que involucra a la interacción de las tecnologías con la parte médica, la parte asistencial. INPETOM Clínico, bueno, fue nuestro proyecto de fin de carrera. Somos estudiantes de ingeniería, Martina, Julián, Matías, somos los desarrolladores de este proyecto. Es un equipo que trata de monitorear el edema pulmonar en pacientes en estado crítico. El edema pulmonar es cuando un paciente se le empieza a llenar de líquido de los pulmones, y hoy por hoy no hay una herramienta que dé imágenes de tiempo continuo, en tiempo real, para poder monitorear este tipo de condiciones. Hoy por hoy se usan los rayos X, que son, bueno, tienen radiación ionizante, la ecografía, que más allá de ser continua, cuesta de tener a un médico haciendo una ecografía todo el tiempo. La idea de INPETOM es justamente generar esa herramienta por imágenes, generando imágenes del estado de los pulmones de forma continua y no invasiva en comparación con los rayos X. INPETOM clínico viene de INPE de impedancia y TOM de tomografía. Clínico porque está pensado justamente para la clínica, para que se esté usando a los pies de la cama del paciente. Impedancia porque usa el principio de la impedancia eléctrica, el concepto de impedancia eléctrica, que es una propiedad que tiene la materia, el tejido biológico en este caso, de oponerse a la circulación de corriente. Y tomografía justamente porque permite generar imágenes tomográficas, que son imágenes de cortes axiales de una región del cuerpo. Bueno, ahí está, Alexandra, ¿no? La introducción de este dispositivo, que lo que pretende, como vos decías, ¿no? Es tener que no mover al paciente y poder hacer un seguimiento incluso más continuo de, bueno, lo que está sucediendo con ese edema pulmonar. Es así, bueno, y nos contaba que también está el tema de la transferencia tecnológica, cómo llevan este proyecto, bueno, cómo primero nos contó ahora en la próxima parte del informe cómo funcionaría este equipo, y bueno, también nos habla de cuáles son justamente los próximos pasos para hacer esta transferencia tecnológica y convertirlo realmente en un equipo que funcione en los centros de salud. También nos habla de otro proyecto que están realizando ahí en el Núcleo de Ingeniería Biomédica, lo vemos en la última parte del informe. El funcionamiento de INPETOM clínico es básicamente colocar los 16 electrodos en el tórax del paciente. Idealmente serían como con una banda elástica para que se puedan mover fácilmente. Y bueno, con esos electrodos es que se va a estimular al paciente, y a través de la estimulación se recolectan los datos que luego el equipo va a procesar para generar la imagen tomográfica. En este caso, en este ejemplo, vamos a estar mostrando cómo INPETOM funciona en un fantoma, que básicamente el fantoma es una simulación de lo que sería el interior de una persona. Es una situación controlada que nosotros podemos modificar y podemos saber cuál es el resultado esperable. En este caso tenemos en un tacho solución salina, suero fisiológico, con dos vasos que se consideran no conductores, mientras que la solución salina se considera un medio conductor para la corriente eléctrica que estamos inyectando. En este caso presentamos dos vasos dentro del tacho, que en la imagen, como se puede ver, se están viendo como dos manchones rojos dentro de lo que es el resto de la solución, que se ve con un color azul o más blanco.
Y esto representa básicamente, los manchones rojos representan zonas de muy baja conductividad o de alta impedancia, y las zonas azules o blancas de mejor conductividad o de menor impedancia. En cuanto a los beneficios, la idea de Impetom es que puedan monitorear continuamente el estado de los pulmones del paciente, justamente sin tener que sacarlo de una sala de CTI, y ver justamente esa evolución del líquido, si ese líquido va disminuyendo, si se está haciendo bien ese drenaje o si por algún motivo sigue aumentando y se sigue acumulando líquido. Esa es la idea de Impetom, ver más que nada la evolución del líquido que tienen los pacientes en los pulmones, en un estado crítico, ¿no? El siguiente paso de Impetom clínico sería poder lograr, más allá de la validación que nosotros le hemos hecho al equipo en voluntarios y en fantomas, como en este caso, sería poder hacer algún ensayo clínico con pacientes reales para ver justamente si funciona bien, justamente. Más allá de toda la validación que hicimos, que vimos que se podía usar, bueno, ese sería el siguiente paso. En cuanto a la transferencia tecnológica que le decimos nosotros acá en el instituto, sería justamente poder vender la idea del prototipo a alguna empresa que esté interesada en poder desarrollarla a una escala industrial. Actualmente en el Núcleo de Ingeniería Biomédica también estamos trabajando en otro proyecto que se llama AbdoPre, que fue un proyecto también de fin de carrera de otros estudiantes de ingeniería hace varios años ya. El AbdoPre justamente es un equipo que pretende reducir la presión intraabdominal, que hoy en día una de las formas más comunes por las cuales se reduce la presión es haciendo un corte en la pared abdominal para reducir esa presión. La idea de AbdoPre es generar el mismo efecto sin ser invasivo, sin tener que realizar un procedimiento quirúrgico al paciente. Alexandra, es interesante. Uno ve en cualquier centro de diagnóstico de internación hay un montón de aparatos y no siempre hace el proceso, ¿no? De pensar, bueno, ingenieros, informáticos, médicos, fisiólogos que tienen que sentarse juntos a entender el mismo problema y a encontrar soluciones de sus abordajes. Bueno, acá está claro, clarito, que ¿no? después, bueno, van a seguir interactuando, lo que es el mantenimiento de los equipos, ¿no? Bueno, es ingeniería aplicada a la atención del paciente, Bueno, ¿no? como vimos en el bloque anterior, ¿no? Sí, claro, la interdisciplina. Una ingeniera sí, civil claro. estudiando el cerebro, ¿no? Y Está nos decía Pablo, que falta ese contacto también con una empresa justamente, bueno, para poder desarrollar estos proyectos. Nos decía que la parte más complicada justamente, bueno, es la financiación para lo que es Claro. los testeos, ¿no? Que si bien se pueden comprobar en el laboratorio que funcionan, las reglas, las normas internacionales son muy estrictas, sobre todo lo eléctrico, era lo que nos explicaba. Excelente. Bueno, ojalá que aparezca esa unión. Ya hablamos de unión entre distintas ramas del conocimiento, ahora falta la unión con el sector productivo, que debería darse. Dani, acá seguimos hablando de salud, pero hablamos de algo que por un lado es muy cotidiano, todos sabemos lo importante que es donar sangre y más o menos a dónde hacerlo. Después no sabemos más nada. Sí, vamos a hablar del backstage, capaz Ahí está. de La ruta de la sangre. Ellos le llaman la ruta de la sangre y a mí me da curiosidad, sobre todo hablar de la ruta de la sangre una vez que dejó el cuerpo, ¿no? Ya no es dentro del organismo, que también tiene circuitos, sino es una vez que donamos sangre, ¿no? Para eso, bueno, nos acercamos al Banco de Sangre del Hospital de Clínicas, que es uno de los 50 que hay en el país, más de 50 que hay en el país, y que es donde, en estos bancos donde se almacena la sangre que después se usa para, digamos, dar a las personas que necesitan sangre desde por una operación compleja hasta por accidentes de tránsito o alguna situación que suponga, bueno, recibir sangre ajena. Exacto. Voy a hacer un spoiler, sin dar datos. Me impresionaron los números que se Los manejan. números son muy impresionantes. Sí, sí. En esta primera parte del informe en particular, bueno, hablamos con el doctor Ismael Rodríguez, que es el director de la Cátedra de Medicina Transfusional de la Facultad de Medicina, encargado de este banco, que nos va a dar el panorama de lo que son estos bancos en el país y bueno, y a medida que vayamos avanzando en el informe vamos a conocer todos los recaudos técnicos que tiene que tener esta sangre que circula allá fuera del organismo y los conocimientos científicos necesarios para mantenerlo. Vamos a escuchar al doctor Rodríguez.
En Uruguay tenemos unos 50 bancos de sangre distribuidos en todo el territorio nacional. Esos 50 bancos, 12 están en el área metropolitana y el resto están distribuidos en todos los departamentos. Y eso es muy importante para la gente. En todos los departamentos hay un banco de sangre. Y la forma de vincularse es a través de una red que se llama Red de Intercambio, que lidera o maneja el Servicio Nacional de Sangre en la calle 8 de octubre 2720, en la cual todas las mañanas 8:30 se pasan los stocks de todos los bancos de sangre del país y se manejan los stocks de los distintos servicios. En Uruguay hay 3 tipos de bancos de sangre. Bancos de sangre oficiales, públicos, bancos de sangre institucionales, por ejemplo, prestadores de salud privados que tienen su propio banco de sangre, y bancos de sangre privados, totalmente privados. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ninguno, a no ser el banco de sangre de la UDELAR, es el único banco de sangre que forma los recursos humanos. Quiere decir que toda la formación de recursos humanos está dada por la Universidad de la República. ¿Cómo utilizamos nosotros la sangre? Entre 35.000 y 40.000 uruguayos requieren sangre todos los años. ¿Cómo distribuimos esa sangre? Bueno, el 80% del consumo de sangre se da en accidentes de tránsito, en trasplante de las distintas formas, ya sea de médula, en el tratamiento de los pacientes con cáncer y en cirugías complejas como usar prótesis de cadera, prótesis de rodilla. Y el resto va principalmente a lo que es el sangrado puerperal, a las mujeres en el puerperio y a los pacientes pediátricos. Pero uno tiene que destacar siempre que el 18% en los accidentes de tránsito son de suma importancia. Yo siempre cuento que el Hospital de Clínicas tiene un código rojo traumático y a veces vienen pacientes que un solo paciente en un periodo de 4 a 6 horas de atención se lleva el equivalente de 35 a 40 donaciones. A veces, en la mayoría de los casos, una donación salva varias vidas. Y está este inverso, ¿no?, con el que cerraba el informe, hablando de que una sola persona en determinadas situaciones traumáticas puede requerir 30 o 40, el equivalente a 30 o 40 donaciones. Sí, es increíble, imponente el dato, cifra, sí. ¿no? Y lo que supone este tipo de accidentes y de ahí la importancia de la donación, ¿no? Porque quizás si uno piensa que, bueno, más o menos 40.000 personas necesitan o van a necesitar sangre por algún motivo cada año en Uruguay y la demanda relativamente está cubierta, este tipo de casos siempre generan debilidades, Claro, ¿no? O sea, la necesidad de tener con seguridad la oferta para cubrir la Sí, demanda. claro, la capacidad para eso son situaciones de shock, ¿no? De estrés del sistema. Eso, Sí. por eso diariamente el Banco de Sangre del Hospital de Clínicas hace una búsqueda proactiva, que ese es el paso 1 de esta ruta de la sangre, ¿no? Que vamos a conocer ahora. El paso 1 es la captación de la persona, convencer a las personas o invitarlas voluntariamente a acercarse a los bancos de sangre para donar y hacerles unas entrevistas, en principio estructuradas y obviamente, bueno, sacar la sangre. Y ahí empieza lo que vamos a hablar ahora de la ruta de la sangre. Para eso hablamos con la doctora Gabriela Rivas, directora de la carrera de técnicos en hemoterapia de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que depende de la Facultad de Medicina y que es justamente la que forma los recursos humanos que se usan en estos bancos. Entonces, bueno, con Gabriela hablamos de qué pasa una vez que, bueno, el donante ya es captado, claro, ya le sacan sangre y esa sangre recorre todo este circuito hasta una nueva vida, ¿no? Hasta salvar una nueva vida. Entonces, ¿qué se hace, cómo se guarda y para qué se usa? Es lo que vamos a hablar en la segunda parte del informe. En Uruguay se colectan aproximadamente unas 300 a 400 bolsas por día, que eso es lo que necesitamos en el Uruguay.
Bueno, esta es una unidad de sangre recién extraída. Como ustedes verán, es una bolsita que contiene aproximadamente 400 mililitros de sangre. Después tenemos 2 bolsitas más satélites, en este caso, en la cual dentro de ellas hay una solución preservadora que, si la ven, es transparente. Esto lo pasamos al equipo, que es una centrífuga, en el cual por las diferentes densidades esto se separa. Y obtenemos 3 principales componentes. Uno es la sangre desplasmatizada, el otro es el plasma fresco y el otro es el concentrado plaquetario. Luego de todo este proceso, cada uno de los componentes tiene una temperatura de conservación diferente. El plasma fresco congelado lo tenemos en un freezer a menos 30 grados durante la vigencia es aproximadamente de 1 año. Y los concentrados plaquetarios van en una agitación permanente a 22 grados, en este caso con una vigencia de 5 días. Y la sangre va en una heladera con una temperatura de conservación entre 2 y 8 grados. Acompañado a esta bolsa inicial van tubos, tubos de sangre, en el cual se hacen los estudios serológicos y se hace toda la inmunohematología, que es toda la parte de grupos sanguíneos en ese caso. Posterior a todo este proceso o ruta, como le llamamos, todo eso se une en un paso final, que es lo que se llama el altado o la habilitación de la sangre. Mientras tanto, todo ese lote de sangre queda bloqueado, no se puede utilizar. Nosotros altamos la sangre al día siguiente y bueno, ahí se junta nuevamente y los componentes van a cada una de las heladeras o freezer, en ese caso, que se encuentran habilitados ya pronto para el uso del paciente. La sangre desplasmatizada en general se utiliza para aumentar el transporte de oxígeno, ¿tá? Cuando hay una situación de un déficit o una anemia que hace que el paciente tenga una disminución en su transporte de oxígeno. Los concentrados plaquetarios tienen plaquetas adentro, que son un componente que actúa en este caso en la cascada de la coagulación, y se utilizan justamente muchos de estos cuando hay déficit, en este caso de plaquetas, por una quimioterapia, por una enfermedad medular, por alguna situación que haga que estas plaquetas bajen, o muchas veces cuando estas plaquetas están inhibidas con un fármaco. Como puede pasar, muchos pacientes que están antiagregados por alguna situación y van a una cirugía cardíaca, nosotros tenemos que contar con este componente para la cirugía cardíaca. Y el plasma fresco congelado, la parte líquida de la sangre, contiene todos los factores de la coagulación, y cuando hay un déficit, en este caso de factores de la coagulación, nosotros lo utilizamos. En Uruguay nosotros necesitamos aproximadamente 400 donaciones de sangre por día, que estos son 400 individuos que concurran a los bancos de sangre. De cada uno de estos y de cada uno de nosotros y de cada uno que pone su brazo, siempre va a haber 3 vidas por lo menos al final que terminan recibiendo esta donación. Por un lado, Daniela, ese mensaje final, ¿no? Esa proporción de que más allá de que puede haber casos de que requieran más de un, digamos, el volumen equivalente a más de un donante, la proporción es de que cada donación aplica a 3 vidas. Y por otro, no recuerdo si fue en este segmento o en el primero, que decía que mal que bien las necesidades de Uruguay están satisfechas, pero que no hay que bajar la guardia nunca. No, no se puede, porque justamente lo dinámico de las necesidades hace que uno tenga necesidad de tener siempre una tranquilidad, ¿no? La sangre dura más o menos 42 días de vigencia, o sea que después se tiene que tirar, o sea que tampoco puede ser ni exagerado ni obviamente deficitario. Entonces es importante este tipo de flujo constante. Este tipo de trabajos, ¿no? de acercarse a la gente, de explicarle la importancia, de para qué se usa, que no es solo la sangre, que hay otros componentes, hay veces que la persona no necesita sangre, sino otros. Y 2 mensajes también para cerrar este informe, que obviamente el Banco de Sangre del Hospital de Clínicas quiere seguir recibiendo sangre, pero además hace investigación. Entonces, por ejemplo, nos contaban que con la Escuela Universitaria de Tecnología Médica y
del Hospital de Clínicas está haciendo un estudio para tener datos más certeros, más realmente confiables del consumo de sangre en el país con diferentes parámetros, por zona, por departamento, por época del año. Correcto. Porque en verano hay más necesidad, Y sí, seguramente tenés todo el de la tema mano de los accidentes de Exacto. tránsito. Entonces, bueno, están haciendo este estudio para después dar esos datos al Ministerio de Salud para que pueda diseñar políticas. Eso es un trabajo en marcha tan importante quizás como lo que están haciendo. Y para, obviamente, el meollo del asunto, que es conseguir mantener esta oferta, recordamos, ¿no?, que el Banco de Sangre del Hospital de Clínicas está abierto de lunes a viernes de 8 a 13, hay que agendarse para donar y organizan jornadas, además de horarios extendidos. La próxima jornada es el 13 de septiembre en conjunto con Paysandú, tanto en el Clínicas como en Paysandú. En cualquiera de estas opciones, o sea, tanto todos los días como en las jornadas extendidas, los datos de contacto los estamos viendo. Hay una web que es agendas.hc.edu.uy. Allí es muy sencillo, es muy amigable la web, hay un horario y como un calendario para completar, y por WhatsApp 099-170-264. Entonces recordamos a todos que cada donación salva 3 vidas. Sí. Y déjame cerrar diciendo que esta es una vía muy adecuada para quienes vivimos en la capital, pero como vimos en la primera parte del informe, hay al menos un banco de sangre en cada departamento. Y es importante que todos ellos reciban este flujo de donaciones para mantener siempre el stock adecuado. Así que esto para los que estamos cerca de la capital, pero infórmense y den una mano también en cada departamento. En cada departamento. Una mano, no un brazo. Un brazo, o los dos. O los dos. Alexandra, Daniela, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, un grupo de estudiantes del liceo, en este caso del Liceo número 1 de San José, conformó un club de ciencias y desarrolló un dispositivo que terminó siendo premiado a nivel internacional. Volvemos con eso. Es el primero, pero no va a ser el último. Empezamos a recibir a partir de hoy en Sobre Ciencia a clubes de ciencia y tal vez nos daría un poco de trabajo explicar largamente lo que es un movimiento que tiene muchas décadas en Uruguay y que es en definitiva el desafío de investigar y de desarrollar en los salones de clase con complejidades de acuerdo a las edades de los participantes. Pero si quieren hay un informe muy lindo en nuestro programa del año pasado, en una edición del año pasado, en la cual Gustavo Riestra, que es el coordinador de Cultura Científica del Ministerio de Educación y Cultura, explicaba un poco qué son los clubes de ciencia y que este año van a tener nuevamente en presencialidad la instancia nacional. Pero el año pasado, lo que es el evento, la reunión de todos los clubes de ciencia a nivel país, se hizo de manera virtual por la pandemia. Y la pandemia cortó al medio la mayoría de los intereses de quienes estaban trabajando, de quienes generaron presentaciones. Y por eso muchos de los trabajos tenían distintos abordajes que tenían que ver con o bien efectos propios de la enfermedad y demás, y por otro con las distorsiones que la pandemia generó en nosotros. Y bueno, y acá aparece el equipo, el Club de Ciencias, sensores para monitorear la calidad del aire del Liceo número 1 de San José, que bueno, puso a trabajar a Martina Fernández, Agustín Clavijo y Antonella García, y al profesor, que ahora me van a recordar el nombre, que en definitiva es el que coordina todo esto, y que los llevó a ser distinguidos a nivel nacional e internacional. Bienvenidos, chicos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esto, lo vuelvo a decir, tiene que ver con un desarrollo del año pasado que se presentó en la Feria Nacional de fin de 2021 y que tiene en este momento el desarrollo de las ferias de los clubes de ciencia que van a presentarse a fin de año. Pero bueno, acá estamos viendo un trabajo que termina materializándose en un prototipo funcional. Primero les voy a pedir que nos cuenten qué es lo que está arriba del escritorio y después vamos a reconstruir el proceso de por qué y a dónde llegaron. ¿Qué es eso? Bueno, lo que presentamos fue un monitor que lo que trata de hacer es decirte cuál es la calidad del aire que estás respirando. Y tiene sensores de dióxido de carbono, de temperatura y humedad, que lo que hacen es avisarte
cuándo el aire que estás respirando te está haciendo bien o te está haciendo mal, cuándo abrir las ventanas, cuándo no. En un ratito lo vamos a ver funcionando, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué se les dio poner esta investigación, insisto, en el medio de la pandemia, ¿no? Con un montón de distorsiones? ¿Cómo arranca esto? Bueno, primero que nada empezamos con Martina, era nuestro último año de liceo, queríamos hacer algo divertido, queríamos aprovecharlo al máximo, entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos un proyecto, hacemos algo? Martina ya ha estado involucrada en varios proyectos, yo por ejemplo nunca, Agustín tampoco, y bueno, empezamos y dijimos, bueno, había una cantidad de opciones, no sabíamos ni qué hacer, vimos una cantidad de temas y después dijimos, bueno, vamos a concentrarnos, vamos a tratar de resolver algo. Un problema, por ejemplo, de nuestra comunidad, del liceo. Entonces estábamos 2021, plena pandemia, habíamos vuelto a la presencialidad, era otoño, invierno, hacía bastante frío y había un problema con la ventilación. El Ministerio de Salud Pública recomendaba tener las ventanas abiertas. Entonces, claro, invierno había personas que les molestaban, decía, bueno, qué frío que hace, mejor si cerramos las ventanas. Otras personas no. El Ministerio de Salud Pública dijo que hay que mantenerlas abiertas por el COVID, no las vamos a cerrar. Entonces dijimos, ¿cómo podemos resolver esto? Entonces empezamos a investigar, llegamos al concepto calidad del aire, que bueno, es más o menos las concentraciones máximas que pueden haber de diferentes sustancias en el aire, algo bastante complicado. Pero bueno, seguimos estudiando y llegamos a que el dióxido de carbono es una de las cosas que más afecta. Entonces dijimos, bueno, si encontramos una manera de medir el dióxido de carbono y los llevamos esto al salón, podríamos resolver el problema de la ventilación. Entonces, bueno, empezamos a investigar, vimos que existían sensores en el mercado, pero son muy, muy caros y un liceo público como el nuestro no podía pagar tantos sensores para todos los salones. Claro. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos una opción que sea más barata y además que los estudiantes puedan hacerla? Y acá aparece, o viene de antes, el orientador, el docente. Bueno, Fabián estuvo en todo el proceso. Porque ¿Fabián cuánto, perdón? Fabián Barbosa es el docente que estuvo acompañándonos en lo que te digo que es un proceso, porque fue un montón de tiempo el que nos llevó a pensarlo. Y nosotros íbamos al laboratorio y le contábamos todas estas inquietudes al docente, le decíamos, nos gustaría hacer algo, ¿qué hacemos? Él ahí también nos dijo, bueno, ¿por qué no buscan a un tercer integrante? Ahí fue cuando Agus entró en juego. Empezamos a trabajar con otros laboratoristas, como por ejemplo Matías Banfi, que fue otro que estuvo acompañándonos también, con nuestros propios docentes. Y empezamos a ver lo que es este dispositivo, que fue el que, bueno, nos llevó a hacer todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Porque ya pasó un año de lo que fue el proyecto. Claro. Si les parece, Agustín, lo prendemos y nos contás y nos cuentan los tres en qué consiste. O sea, acá describimos lo que fue el nacimiento de la idea y ahora nos cuentan cómo trabaja, que demora un ratito porque toma los parámetros del aire y demás, y después nos cuentan, bueno, qué es lo que hay adentro. Si querés lo giramos y nos cuentan, o nos muestran las plaquetas y demás y qué es lo que está incorporado en el sistema. Una cosa que nos parece central como contar ahora es que si lo ven el dispositivo es de cartón y está trabajando con una tecnología que es la tecnología Arduino. ¿Por qué la decisión de esos materiales? Bueno, muy sencillo. La idea del proyecto es hacer un dispositivo. Eso era una parte central. Pero la parte que para nosotros era más interesante y más importante era la de que fuera replicable. Que este dispositivo, cuando nosotros lo termináramos, hiciéramos una guía, la compartiéramos para que sea de libre acceso y así cualquier persona con esa guía pudiera saber cómo armarlo. ¿Para qué? Imagínate, en un montón de años, o no en tanto tiempo, sino el año que viene o cuando se pueda hacer, los mismos estudiantes en los que construyen estos dispositivos para tener en sus salones de clase dispuestos en algún lugar y puedan ayudar a... digamos que lo que son las plaquetas Arduino, la tecnología Arduino, forma parte de los kits de robótica, por ejemplo, que entrega Plan Ceibal. Hoy es una herramienta didáctica prácticamente de uso cotidiano en todos los liceos de Uruguay. Muy naturalizado. Está bueno. Bueno, ¿y ahí qué es lo que vemos? Bueno, por acá tenemos primeramente la batería, que es lo que hace que encienda todo. Después tenemos el Arduino. Por acá la protoboard, tenemos los dos sensores de dióxido de carbono y temperatura y humedad, las conexiones y el timbrecito, que cuando las partículas por millón de dióxido de carbono ya empiezan a hacernos mal, te va avisando como que tenés que abrir la ventana. ¿Ya prendió? ¿Lo podemos mostrar lo que indica? Sí, a ver, ahí prendió. Ahí está. Demora unos instantes en tomar la medida y marca... Quiero aclarar porque vi un video que ustedes presentaron y ahora quiero un minuto también que me cuenten la experiencia esta de participar en un concurso internacional
que no es menor el tema de la temperatura y humedad, porque claro, vos puedes dejar, como decían ustedes, todo el tiempo abierto el salón, sabés que vas a tener buena ventilación, pero se van a morir de frío, o el ambiente no va a estar. Entonces, de esta manera, regula mucho mejor lo que es el tiempo que usted, digamos, el tiempo que está ventilando y todo eso, ¿no? ¿Lo probaron en el salón de clases, por ejemplo? Sí, en el laboratorio, que era donde trabajamos nosotros. No, pero decía en el salón si les había cambiado, por ejemplo, la dinámica de la ventilación durante un tiempo de clase. No tuvimos la oportunidad porque cuando presentamos el último prototipo fue para el proyecto de Samsung que vos hablabas, y eso ya fue hacia fin de año y bueno, después terminaron las clases. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó con la experiencia Samsung? Si querés contar vos. Bueno, no sé, fue igual que el concurso de ciencia, fue, bueno, algo más, digamos, porque ya la ganancia está en todo este proyecto, en todo el desarrollo, aprendimos a programar, a armar circuitos, una cantidad de cosas. Y bueno, Samsung, no sé si saben, salimos ganadores, somos los primeros uruguayos en ganar el concurso, entonces estamos muy felices, muy orgullosos. También estábamos muy sorprendidos porque los grupos finales eran increíbles, habían cada proyectos que decís, wow, yo quiero esto, el año que viene quiero ver esto, no sé, en una tienda, por ejemplo. Entonces, bueno, fue increíble, la verdad, participar de algo así tan grande. Les voy a hacer una pregunta no científica. ¿Qué pasa en el Pago Chico? ¿Qué pasa en un lugar, que en este caso sería San José, con este tipo de premios, de reconocimientos? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo se sintieron ustedes? Bueno, esa es una pregunta que está buena porque era justamente algo que queríamos comentar. Desde que arrancó el proyecto hasta ahora ya pasó más de un año. Claro. Entonces empezamos la facultad, hicimos otras cosas, hemos tenido otros proyectos en el medio. Entonces nos ha dado el tiempo de procesar todo lo que sucedió, ¿no? Y cuando haces ciencia, en un proyecto de ciencia, por ejemplo, y sos joven, eso tiene un impacto. Y tienen un impacto los proyectos que uno hace en el liceo. Entonces, poder hacerlo acompañado de un docente, de otro docente, que tus compañeros también estén al tanto de lo que estás haciendo, tiene un impacto y un desarrollo para la sociedad y para lo que vendría a ser nuestra ciudad, pero también para lo que puede ser Uruguay o lo que fuere, por lo siguiente, y es que nosotros hicimos un dispositivo que ojalá en algún momento pueda estar en el aula de clase o como propuesta para algún tipo de actividad o para hacerlo en tu casa. Pero hay algo que es más profundo atrás, y es que es el contagiar las ganas de hacer cosas. El que vos estás haciendo un club de ciencia y le estás diciendo al otro, che, hacete esta pregunta, ¿por qué no pensamos algo nuevo juntos? Que fue cómo surgió el proyecto. Y eso capaz que no termina en una tesis de grado de hacer un proyecto, pero va a terminar en eso en la sociedad de personas que van a ser críticas, estudiantes con ganas de hacer cosas, con ganas de ir al liceo porque estás viendo que tus compañeros están haciendo algo, que el docente te propone una cosa. Y eso que rompe con esa dinámica del estudiante sentado, el docente hablando y poco más que eso, ¿no? Muy valioso, porque eso suma. Entonces, si hay alguien del otro lado que está escuchando esta entrevista, que sepa que en la institución se pueden hacer un montón de cosas. Capaz que un club de ciencia, un club de lectura, pero hay que estar atentos a qué puede llegar a necesitar el liceo, qué puede ser entretenido, qué puede ser interesante o enriquecedor para la comunidad en el lugar. Excelente. Martina, Agustina, Antonella, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venirse desde San José para estar en Sobre Ciencia. Y bueno, nada, quién sabe si no nos vemos más adelante con alguna otra idea o incluso con la posibilidad de alguna producción en serie de lo que hoy es un prototipo. Así, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y felicitaciones. Gracias. Cerramos nuestro programa de hoy, cerramos Sobre Ciencia y ya saben, la semana que viene nos esperamos aquí en TV Ciudad.